Muy buenas tardes para todos los televidentes y oyentes, televidentes de Paraguayo TV y en coaradio.net, también en vivo, en directo, desde el departamento de prensa del Deportivo Paraguayo, aquí cubriendo nuestra tarea. Saludos cordiales a todos ustedes desde la cabina Leonardo Abogado. Le hacemos llegar desde el Estadio Guaraní del Deportivo hoy martes, una fecha muy importante que empezamos primeramente para saludar a cada uno de todos ustedes también que están en este momento ya enganchándose con nosotros porque está por iniciar el partido ante la AFA, un partido atrasado que hoy se regulariza ante Central Ballester. Ya están los árbitros en la cancha, falta ingresar también el equipo local, al igual que el visitante. Bueno, quería mandar saludos también y toda la fuerza a Franny Amarilla, que en este momento está en el quirófano, y toda la fuerza y que todo va a salir muy bien. También le mandamos un saludo a la familia Espínola y recordamos también a nuestro compañero Olimpia, con mucho cariño, desde aquí, desde el departamento de prensa, también que ya debe estar en este momento diciendo arranca el Deportivo. Muy bien. Saludos cordiales a todos ustedes. Estoy con el presidente del Deportivo Paraguayo también. ¿Qué tal, presidente, doctor Abel Cárdenas? Muy buenas tardes para la prensa, para Paraguayo TV en vivo, en directo, ante la previa, esperando a Central Ballester. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Un saludo a toda nuestra audiencia que hoy está esperando acá. Entra nuestro equipo, aplaudimos, tenemos realmente la expectativa de que hoy podamos tener un partido, digamos, que nos favorezca, sobre todo porque estos chicos se lo merecen por el trabajo que hacen. Realmente a veces, digamos, resulta amargo que no tengan buenos resultados con todo el esfuerzo que vemos que hacen, pero bueno, es también el precio de ser el equipo más joven de la divisional. Nosotros tenemos en promedio el equipo más joven de la divisional y yo estoy seguro que de acá van a salir muchos jugadores que van a dar que hablar, no solo en esta divisional, sino en todo este hermoso deporte. Así que acá estamos contentos, esperanzados y viendo cómo el equipo está saliendo a la cancha, con mucha confianza. A disfrutar del partido. A disfrutar y esperemos ganar. Saludos a todos los socios y amigos que en este momento están formando parte también, ya empiezan a enganchar, puedan compartir con nosotros también a través de Paraguayo TV, o puedan, si estás trabajando un día laboral, en este momento también aquí en la República Argentina, lo pueden escuchar a través de coaradio.net en la radio y el canal. El relato de Franco Flores está con la cámara Dylan de Bernardi, y con el relato del Pollo Acosta. Mi nombre es Gustavo Príncipe, secretario de prensa del Club Deportivo Paraguayo y en la voz comercial. Saludos cordiales, Magmaba Tapizá, oiga, Taba Argentina, ñandereta Paraguay, jate tambuepe ahí, toma GPM Oreañuá, siempre llevando en alto el deporte, la amistad, la solidaridad a través del rojo, blanco y azul que nos representa en país ajeno, aquí ante la AFA, la primera sed del Deportivo Paraguayo. ¿Qué tal, Ayrton? Muy buenas tardes, Gustavo, un placer, un saludo ahí a toda la audiencia conectada a través de Paraguayo TV, viviendo aquí nuevamente desde el Estadio Guaraní, aquí en González Catán. Se viene el partido de regularización por el torneo de la fecha 20, el interzonal del apasionante torneo de la Primera División C, donde Paraguayo va a recibir a Central Ballester, mientras que los protagonistas, ya los hombres del Guaraní, ya están en el campo de juego. Esperamos porque salga el equipo de Ballester, así que bueno, de a poquito van saliendo los suplentes, y así que nosotros ya estamos acá prestos y vivos para llevarles a cabo una nueva transmisión como siempre, muy bien lo decía ahí Gustavo Príncipe, también la cámara como siempre de Dylan de Bernardi, ya también en breve se suma Franco Flores con nosotros a la espera de que salgan los hombres de Ballester, que ya están saliendo de a poquito al terreno de juego. Así que bueno, hay varios partidos que también están en simultáneo, no solo que también se van a... 6 partidos en total, así que ya lo vamos a repasar cuáles son cada uno. Así que bueno, primero, recordemos la terna arbitral, ¿no? El árbitro es Manuel Giret.
Línea 1 para Mauro Soria, línea 2 Agustina Valeman. Y el cuarto árbitro es Leonardo Cristaldo, el cuarteto arbitral que impondrá condiciones hoy aquí en Villa Escaso. Así que bueno, ya esto está a punto de arrancar, ya nos pasamos un poquito porque ya son las 3:02 de la tarde. Y bueno, quiero darle la bienvenida a quien será el comentarista de esta transmisión hoy, aquí por Paraguayo TV, el señor Franco Flores. ¿Cómo están? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Pollo. Buenas tardes también a Gustavo, a Dylan y a nuestro querido presidente Abel, quien nos está acompañando hoy aquí en cabina. Tarde gris, a comparación de lo que fue la semana pasada, que bueno, el clima acompañaba y no tanto. Estuvo soleado, estuvo lloviendo por partes, pero bueno, hoy el día está bastante gris. Vamos a tener un encuentro bastante entretenido. El Deportivo Paraguayo viene con un envión anímico tremendo luego de lo que fue la victoria el viernes frente a Argentino de Rosario. Una victoria importantísima que lo sacó un poco de los últimos lugares en donde estaba, bueno, del último lugar donde estaba el Deportivo. Y no solo eso, sino que mandó a Argentino de Rosario al último puesto. Así que está bastante caliente la zona de abajo. Vamos a esperar que hoy el Deportivo Paraguayo, en este encuentro que es la fecha postergada, el Deportivo muestre una buena cara como lo hizo el viernes. Así, tal cual, Franco. Y bueno, sorteo de capitanes. Ahora se va a dar el sorteo de la foto. Y bueno, sorteo de la foto, le mando cualquier cosa, ¿no? Bueno, cada quien va a su respectivo posición. Así que bueno, estamos para repasar formaciones, Franco, si te parecen. Así forma Paraguayo. Exactamente, Pollo. Ahí hubo un cambio de lugar y el Deportivo Paraguayo va a formar de la siguiente manera. En el arco va a estar Rolando Herrera, en la saga central va a estar Diego Hernández y Fabricio Pereira. Por los laterales estarán Nahuel Quevedo, Tomás Garay en la mitad de la cancha. El número 5, el capitán Walter, el Chino Lugo. Hoy como titular va a estar José Sogos, Lynch, y arriba lo tenemos a Federico Pellegrino, el Bebu Mendoza y Ortiz. Básicamente el mismo 11, nada más que cambió a Cardona por Sogos. El pitazo de Giret. Tenemos fútbol en marcha. Ya está rodando el balón. Aquí juegan Paraguayo y Central Ballester. Central Ballester y Paraguayo lo vivís a través de Paraguayo TV y coaradio.net, Coa TV, todas las plataformas disponibles. Y bueno, por el lado de Ballester, ¿cómo forma el canalla de zona norte, Franco? Por el lado de Ballester tenemos a Gutiérrez en el arco, Adder, Herrera, Díaz y Bernal en la defensa. En la mitad de la cancha tendremos a Palavecino, González y Romero. Y arriba los tres delanteros con Gutiérrez, Castillo y Navarra. Así que bueno, ya de a poquito va tocando el equipo de Central Ballester por la banda derecha, por abajo. La toca Bernal. Tocaba Palavecino para Bernal. Pelotazo largo que va por la banda derecha, la baja luego de pecho Ramiro Romero. Saca Garay. Luego rebotaba en Mendoza y la pelota se pierde al lateral. Reposición del costado que es para el equipo de Sebastián Saavedra. Repone y la toca Lugo. Juega para Lynch. Lynch toca hacia atrás para Garay. Garay que rechaza con un pelotazo largo. La peinaba de cabeza Lindy Ortiz. La pierde Paraguayo. Ahora el control en la posesión del balón es de Central Ballester. Encara por la banda izquierda Enzo Castillo. La cambia para Romero. Romero que toca para González. Central Ballester y la pelota. La cambia para el medio para Facundo Palavecino. Toca nuevamente para Castillo, que quiere tirar un centro, pero Quevedo no lo permite. Buena la marca y el robo por parte del Hueso Quevedo, que quiere rechazar. Y ahora le queda el balón servido a José Sogos, que fue la única variante, ¿no?, que tuvo, porque recordemos que salió Cardona, que bueno, está en el banco. Ahora ya vamos a repasar también cuando tengamos un poquito de tiempo los suplentes. Toca ahora Mendoza.
Y luego Víctor Bernal la toca hacia atrás para el arquero del canalla. Hablamos de Santino Gutiérrez. Luego la marca por parte de Mendoza. La pelota se va hacia un costado. Habrá saque de mano que corresponde al equipo de Ballester. Bueno, vemos un partido en donde el Deportivo Paraguayo salió con la presión alta, apenas unos segundos del saque inicial y José Sogos tuvo la primera, porque vamos a decir que fue un poco clara, la pelota le rebotó luego de querer despejarla a José Sogos. El arquero se resbaló y casi convierte el primero de carambola el Deportivo Paraguayo, que ahora está con la presión alta y está jugando bastante tranquilo el Deportivo. Con el envión que tuvo, que significa ganar el partido pasado, yo creo que los jugadores salieron a la cancha hoy con otra cara. Así es, tal cual, la toca nuevamente Sogos. Sogos que juega hacia atrás para Tomás Garay. Sigue Garay, toca para Lynch. Y el pase para Sogos, que no prospera luego el pase con Lynch. Y ahora Garrate que se va a la contra por parte de la visita. Y encara Central Ballester. Va Alejo Díaz por la banda derecha, encara Luca Navarra. Tira un centro, tapó Herrera. Tapó Herrera, sensacional, magnífico. El capé Rolando Herrera. El primer remate que, bueno, parecía como que tiraba un centro ahí hacia el medio del área chica. Se acaba de salvar Paraguayo. Bueno, gran llegada, primera clara en lo que es jugada colectiva. La tuvo Central Ballester. Muy bien Rolando Herrera, nuevamente salvando el arco del Deportivo Paraguayo. Una pelota quizás no tan complicada, pero en este momento cualquier pelota así es complicada. Más en el estado en el que está la cancha, que parece que está bastante húmeda. Está en buen estado, con una buena cantidad de césped, pero si está mojada va a estar un poco complicado hoy. Bueno, de a poquito nos van llegando los saludos a través del chat de YouTube. Un saludo para Oliver Benítez de la ciudad de Quindú, Paraguay. Saludos cordiales. Siguiendo esta transmisión, le mandamos un abrazo desde aquí, desde la cabina Leonardo Abogado, donde le estamos llevando a cabo este partido. Toca para Castillo. Pase filtrado para González por la banda izquierda. Quiere tirar un centro. Quevedo no lo permite. Rebota el balón en el hueso, saca con un pelotazo largo, no va a llegar Ortiz, la pelota se va al lateral, habrá saque de manos y favorece al equipo de José León Suárez. Salida del costado, lo repone Castillo, nuevamente saca con un pelotazo largo, quiere buscarla Hernández, ahora le queda el balón servido a Agustín Gutiérrez. Ballester y la pelota. Centro, remate al arco. Herrero Yocó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paraguayo que sale jugando con Garay. Lugo, la perdía Lynch. Luego quiere reventar Garay. La pelota se va al lateral. Saque de costado. Y es a favor del conjunto de Saavedra. De Sebastián Saavedra. Era para Paraguayo, corrijo. Garay. Toca para el cacique. Pereira. Hernández. El pelotazo largo. La baja de pecho Sogos, toca para Pellegrino. Pellegrino que juega nuevamente para Sogos, sigue Sogos. Pase ahí filtrado para Jan Lynch, el ex La Madrid encara por la banda derecha y va Pellegrino. Paraguayo que quiere el primero de la tarde, cae Pellegrino. Nada dice el juez, nada dice Sillet. La pelota se fue nomás y creo que tendremos córner. Sí, efectivamente habrá tiro de esquina, habrá córner que corresponde a Paraguayo. Buena llegada del Deportivo Paraguayo por parte de Jan Lynch, quien filtró esa pelota para Federico Pellegrino. Federico Pellegrino intentando buscar centro y arco, consigue este córner. El centro que va, y luego la sacaba Lucas Der.
El peligro no pasa, la baja de pecho, cabeza Sogos, le queda el balón ahora servido a Lynch luego del pase de Pellegrino, pero Gutiérrez la cortaba y la mandaba hacia el lateral. Habrá salida desde el costado y será a favor del equipo que dirige Juan Aquino. Está mejor el Deportivo Paraguayo, tanto en lo colectivo como en lo individual. El Central Ballester todavía no está pudiendo salir de lo que es su campo. Entonces el Deportivo Paraguayo puede ejercer una presión un poco más alta y esta vez, como habíamos marcado en el partido anterior, sí usar los laterales para atacar. Turismo San Cayetano, junto al Deportivo Paraguayo, delacruz.com.ar. Entrá en delacruz.com.ar, elegí el mejor calzado, paga en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar. La marca de la camiseta del Deportivo es Gema. Gema, junto al Deportivo Paraguayo. Cae Lynch y caía también Díaz, había falta, infracción y hay tiro libre que corresponde a Ballester. Bueno, un poco de aire para el equipo visitante. Una falta de Lynch, que bueno, a mí no me pareció falta, pero bueno, el árbitro compró. Obviamente que Ballester va a necesitar este tipo de pausas, más en el inicio del partido, en donde ahora el Deportivo Paraguayo es mejor que la visita. Presiona Quevedo, la tocaba Gutiérrez. La pelota se fue al lateral. Hay saque de costado y corresponde al equipo de Ballester, Gustavo. Turismo San Cayetano, junto al Deportivo Paraguayo, local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. Turismo San Cayetano, esta semana está de aniversario. Saludos para todos sus clientes y servidores y usuarios de Turismo San Cayetano. La sacaba Bernal. Toca Gutiérrez. Hernández que despeja el peligro por la banda izquierda. Hay saque de lateral que corresponde a Ballester. Bueno, una contra quizás un poco desperdiciada por la desinteligencia y la falta de comunicación de los jugadores del Deportivo Paraguayo. Hablo de Sogos y de Lynch, quien no se entendieron. Bueno, Ortiz era, discúlpenme, estoy medio perdido con los números todavía. Pero bueno, Ortiz se la había pedido al pie y Sogos quizás intentó que Ortiz picaba en la misma línea. No funcionó, la posesión ahora la tiene Ballester. Repone Castillo, lateral, le queda el balón servido a González, qué buena marca, la presiona ahí por parte de Quevedo, guapo el hueso, saca con un pelotazo largo, luego le queda el balón servido a Palavecino, se juega en el campo de Paraguayo, quiere agarrar, cae Sogos, no pasa nada. Y ahora la roba el BU, encara a Mendoza, el autor del segundo gol en la victoria frente a Argentino de Rosario, la cambia para Pellegrino, llega Pellegrino, sí. Uy, nunca se pudo perfilar para enganchar y pegarle Pellegrino y el balón queda toda servida a las manos del arquero Santino Gutiérrez. Franco. Mucho mejor el Deportivo Paraguayo. Está llegando claramente al área rival. Esta vez por parte de Pellegrino, una muy buena jugada escapando entre dos jugadores de Juan Pablo Mendoza, autor, como dijo el Pollo, del segundo gol de la semana pasada. Está un poco crecido el césped. Me parece que es lo que quizás está trabando un poco más la pelota y por eso la ocasión de Pellegrino no pudo pasar a mayor peligro porque justamente la pelota se trabó. Bueno, la pelota se perdió al córner. ¿Cuánto llevamos ya de tiempo, Gustavo? Multiled y la marca del tiempo, 11 minutos del primer tiempo. Deportivo Paraguayo 0 de local, visitante 0. Hay tiro de esquina que corresponde a Ballester. Le va a pegar Gutiérrez, uno de los Gutiérrez, uno es el arquero. Pero este es Agustín Gutiérrez, la orden de Giret. La toca para Castillo y el centro. Luego la saca Garay, el peligro no pasa. Otro centro, rebotaba en el Chino Lugo. Presiona Herrera, quiere tirar otro centro, rebota en Lugo y la manda nuevamente al córner. Habrá tiro de esquina, otro córner que favorece a Ballester. Bueno, se está animando un poco más el equipo visitante.
El Deportivo va a tener que estar un poco más firme en lo que es la marca de estos centrales. La pelota recién fue rechazada por Garay, pero le quedó igual el rebote. Estando de atrás a un jugador de Central Ballester, hay que empezar a cubrir un poco más de los espacios, Pollo. La orden de Giret. El centro que va pasado el cabezazo. Luego saca Garay. Lugo a despejar está como sea. Falta en ataque. Falta en ataque. Y se acaba de salvar Paraguayo. Bueno, indirecto para el Guaraní. Bueno, una pelota que no tenía mucho peligro, si bien la defensa del Deportivo Paraguayo quizás estaba un poco segura y la pelota ya iba a quedar en manos del arquero. Recibe, no puedo ver, el chino Lugo es el que está tirado en el piso. Lugo recibió una carga de espaldas, así que el árbitro cobró la falta en ataque de Central Ballester, así que ahora va a tener que salir desde el piso Herrera. Toca Lugo. La juega para Pereira. Paraguayo y la pelota. El pelotazo largo, el agarrón ahí entre Mendoza y Lucas Der. Presiona el indio, la juega hacia atrás, retrocede. Y Garay que encara por la banda izquierda, la marca, lo cubre y le roba el balón. Romero no pasa. Garay, pégale, Lynch. No. Le pega. No. Era para enganchar y pegarle. Ortiz que va, golpe de cabeza defensivo por parte de Castillo. Ahora Garrate que se va a Ballester con un posible contraataque, pero Pereira no lo permite. Corta ese peligro el Cacique. Ahora le queda el balón servido a Gutiérrez que cae. Le cometió falta al BU. Y hay infracción y tiro libre que corresponde al conjunto visitante. Bueno, acabamos de ver mientras el arquero Gutiérrez se tira al piso, quizás para enfriar un poco el partido, porque el Deportivo Paraguayo está yendo, lo está llevando a Ballester contra su propia área y claramente está mucho mejor el Deportivo. Una nueva jugada del Deportivo, esta vez justamente el protagonista de esta jugada fue Tomás Garay, el lateral del Deportivo Paraguayo, quien pudo escapar de esa marca, tirar un centro atrás espectacular que para mí y para seguramente mucha gente, Lynch debería haber rematado de primera, pero bueno, el control se le fue un poco largo y en las condiciones en las que está el campo no pudo hacer nada más como para que la jugada prospere. El broker de seguros es Seguros Garay, junto al Deportivo Paraguayo. Seguros Garay, junto a la camiseta del Deportivo. Bueno, había una falta ahí, infracción entre González que le cobró Quevedo. Una mano, dicen exactamente. Así que hay tiro libre que corresponde a Paraguayo. Van llegando también más saludos. Saludos para el gato María. Esto me recuerda cuando era joven jugando al fútbol en mi pueblo. Omar, saludos, vamos que hoy se gana. Aguante José Sogos. Escucha, mira quién te escribe. El Pato Romero, qué malo el comentarista. ¿Cuál es Pato Romero? Supo... Ah, ya me acordé quién es. Qué capo el Pato, ¿eh? La verdad, le mandamos un saludo ahí a Pato. Muchas gracias por estar haciendo el aguante. Un capo, ¿eh? Sí, tiene que volver, tiene que venir un día a visitar. Sí, por lo menos a estar acá en la gradería. Bueno, hoy defendiendo los colores de San Telmo, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Ahí conectado como toda la audiencia, a través de la pantalla de Paraguayo TV. Pelotazo largo que va por la banda derecha, no sé si estaba adelantado González, le pega y la mandó hacia la calle La Valleja. Habrá salida desde el fondo que corresponde al Guaraní. Turismo San Cayetano para tu envío de dinero al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos, paquete express. Vení a Turismo San Cayetano en esta dirección. Enrique de la Fuente 5146 en Rafael Castillo, a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Nada que ver. Ballester que sale con la pelota por la banda izquierda, con banda derecha, digo, con Alejo Díaz.
Encara Romero, Ramiro Romero. Se fue el balón. Habrá lateral y favorece al equipo de Ballester. 17 minutos ya de este primer tiempo. 0 para Paraguayo. Y también 0 para Ballester. Es el pendiente de la fecha 20 del Interzonal. Del campeonato de la primera C. Luego que cobraba ahí Giret. Bueno, tenemos fútbol interrumpido aquí en González Catán. Hay lateral. Repondrá Garay. La juega para Pereira. Pereira que toca para el Capé Herrera. Paraguayo y la pelota. Revienta Herrera. Golpe de cabeza por parte de Herrera. El otro Herrera, el que tiene Ballester, Javier Herrera. El pase ahí filtrado para Navarra que quiere intentar llegar y pegarle al arco. Estuvo cerquita. Hay salida desde el fondo para el Guaraní. Bueno, se va animando un poco más Ballester. No hay mucho peligro por el momento de ambas partes. Si bien el Deportivo Paraguayo tuvo las 2-3 más claras de lo que fue el encuentro y un tiro, un centro, más que nada de Ballester, que fue despejado por Herrera, mucho peligro no tuvo el Deportivo Paraguayo por el momento, que está jugando mucho mejor y está un poco más organizado que el rival. Tocaba Sogos, ahora le queda el balón y rechaza a Lucas Der. La manda hacia cualquier lado, se va lateral. Hay salida de costado que favorece al equipo de Juan Aquino. La marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo es Gema. Entra en Instagram /Gema. También puedes adquirir nuestra camiseta. Gema, junto al Deportivo Paraguayo. Multiled, siempre marca el tiempo de juego en el Deportivo Paraguayo. 19 minutos del primer tiempo. Deportivo Paraguayo 0, Central Ballester 0. Hernández que la cambiaba para Quevedo, luego rechaza Javier Herrera, le queda el balón servido a José Sogos, la pierde Paraguayo, ahora la controla Ballester, Alejo Díaz con un pelotazo largo, pasa de largo, no la controla Navarra, luego rebotaba en Hernández, toca Pellegrino, del 11 al otro 11, de Pellegrino a Castillo, encara Castillo por la banda izquierda y se le va el balón, no la puede agarrar Agustín Gutiérrez, hay saque de mano que corresponde al Guaraní. Bueno, el estado de la cancha ya lo habíamos dicho, está raro, está el césped un poco largo y quizás está bastante mojado, lo que produce que los jugadores se resbalen y se caigan. Esto puede ser bastante peligroso para todos, no solamente para los jugadores del Depor. Hay lateral que corresponde a Paraguayo, lo va a realizar Quevedo. Le queda el balón servido a Sogos el Indio. Luego la rechazaban ahí desde el área chica y agarrate que se va a Ballester, lo corta Hernández. Y la manda al lateral. Hay salida del costado que corresponde al equipo de José León Suárez. Repone Castillo. La juega para Gutiérrez. Pase filtrado nuevamente por la banda izquierda para Castillo que quiere tirar un centro, pero Quevedo lo evita. Hay lateral, repone de inmediato Castillo. Ballester y la pelota la toca y rechaza Hernández. ¿Qué hizo Hernández ahí? Gutiérrez que le quiere pegar, le pegó. Con 3 dedos se fue hacia cualquier lado, menos hacia donde está el arco de Herrera. Habrá salida desde el arco que corresponde al Deportivo Paraguayo. El despeje de Hernández, disculpen, no había sido del todo certero. La pelota la recibió un jugador de Ballester, quien fue quizás un poco aturdido y molestado por Sogos para ese remate que, bueno, básicamente lo apuró a rematar. Y bueno, hablando de Sogos, se gana la primer amarilla en 22 minutos por, bueno, esa falta que acabamos de ver. Bueno, amonestado Sogos, como bien lo decías vos, Franco. Primera amarilla en el conjunto local.
Hay tiro libre indirecto que corresponde a Ballester. Siempre disfrutando lo mejor a través. Un jugador de Ballester quien fue quizás un poco aturdido y molestado por Sogos para ese remate que, bueno, básicamente lo apuró a rematar. Y bueno, hablando de Sogos, se gana la primer amarilla en 22 minutos. Cómo se molestaron ahí entre Herrera y Hernández. A nosotros que nos agarró medio desprevenido, Franco. Gustavo lo vio, por supuesto, bien clarito, pero se acaba de salvar Paraguayo y ahí córner, tiro de esquina para Ballester. Estábamos repitiendo justamente y hay que tener en cuenta que Ballester va a venir un poco más, ya viendo más o menos en casi media hora de juego lo que puede llegar a ser las falencias del Deportivo Paraguayo y cuáles son sus puntos débiles. Me parece que Ballester va a buscar los puntos débiles del Deportivo Paraguayo y lo va a querer atacar por ahí. Cuidado, Sogos. Córner para Ballester. Centro, golpe de cabeza defensivo por parte de Garay. Hay un choque entre Quevedo y Romero. Luego la cambiaba para la banda derecha. La pelota que se va, sí, se fue nomás. Y habrá córner. Hay tiro de esquina que corresponde a Ballester. Bueno, otro ataque de Central Ballester que deriva en un córner. El Deportivo Paraguayo va a tener que frenarse, pensar un poco y tratar de jugar la pelota un poco más tranquilo. No apurarse tanto porque las cosas no salen bien así. Centro que va, golpe de cabeza. Y luego la tapaba Herrera. Herrera tapaba el cabezazo del otro Herrera. Rolando tapaba el remate de Javier. Y la pelota se pierde nuevamente al córner. Hay tiro de esquina que corresponde y favorece al equipo de Central Ballester. Centro que va, luego saca, se mete muy atrás el Guaraní Agarrate, que ahora está para un sensacional contraataque. No sé si estaba adelantado Pellegrino, sí, efectivamente estaba adelantado. Toda la gente protesta aquí en la tribuna, pero nada que discutir, Estaba en posición prohibida el hechicero, así que hay tiro libre indirecto que corresponde a Ballester, Franco. Bueno, la gente se enoja, pero bueno, claramente no hay reclamo por parte de Federico Pellegrino porque era justamente posición adelantada del número 11 del atacante del Deportivo Paraguayo, que bueno, José Sogos lo vio, que estaba prácticamente solo contra los dos defensores y decidió buscarlo a Pellegrino teniendo quizás un poco más de opciones. A eso nos referimos a veces con frenar un poco el ataque y pensar un poco más. Ballester y la pelota, la toca González, por la banda izquierda encara Castillo, el centro que va, rechaza Lynch, la saca el ex hombre de la Madrid, le queda el balón servido ahora a Lucas Der, encara Ballester por la banda derecha, rechaza Garay, cae tendido en el suelo tras un choque con Alejo Díaz que se va a ganar la amarilla, primer amonestado en Ballester. Alejo Díaz con la número 4, se ganó la amarilla en la visita. Así que tenemos 2 amonestados, uno por cada lado, y queda tendido en el suelo Garay. Vení a Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. Pasajes por las mejores empresas paraguayas, Nuestra Señora de la Asunción, La Santaniana, JC y muchas otras empresas de primer nivel. Además, siempre tenemos super ofertas en pasajes para nuestros clientes. Quiere llegar Quevedo, se le va el balón, increíble cómo se le fue. Es uno de los que más actitud le pone, de los que más corre en la cancha Quevedo. La verdad que... uno de los que más transpira la camiseta, Le queda el balón servido a Pellegrino. Engancha y luego la saca Bernal de cabeza. Gol.
golpe con la testa de Lugo. Oh, quiere buscarla el indio. Ortiz, la toca Ortiz. Encara por la banda izquierda, González rechaza a Quevedo. La baja Lynch para el capitán, para Walter, el chino Lugo. Golpe de cabeza de Garay. La juega Sogos. Pega una vuelta a Sogos. Le queda el balón servido al indio. Agárrate que se va Ortiz para Mendoza. ¡Y no puedo creer! No se puede creer la chance que acaba de perder el Bebu Mendoza para poder intentar abrir el marcador aquí, señores. Se lo acaba de perder Paraguayo. Increíble el ataque del Deportivo Paraguayo, iniciándolo por José Sogos, quien giró ante 3 jugadores y liberó esa marca. Y así mismo el pase fue espectacular de Lynch también para la habilitación y la llegada de Mendoza, que esa pelota se fue apenas por arriba del travesaño. Reiteramos, muy buena jugada de José Sogos. Ahora encara Vallete por la banda izquierda. Va Castillo. Castillo que la juega para Gutiérrez. Gutiérrez que toca para González. Nuevamente Gutiérrez. Y Gutiérrez que toca encara con un centro Lucas D. Rechaza Garay. Y ahí lateral que favorece a Ballester. ¡Ay, no puedo creer! ¡No se puede creer la chance que acaba de perder el Bebu Mendoza para poder... Gran barra Gema para comprar, también adquirir tu camiseta del Deportivo Paraguayo. Western Union para hacer giro a cualquier punto del mundo o recibir rápido y seguro. Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. La toca Pereira, se le pasa el balón por medio de las piernas, cae el cacique. Y le cometieron falta, hay infracción y tiro libre que favorece al Guaraní. Estoy viendo el replay. Toca Lugo. Pereira. Nuevamente Lugo. Hernández. La juega nuevamente para el chino Lugo. El ex hombre de Flandria. Por la banda izquierda encara el cacique. Pereira la toca para Lynch. Lynch que quiere jugar para Sogos. Sogos para Mendoza. Lynch. Uy, qué buen tape. Mendoza no pasa el peligro. Luego rechazaba Díaz. Y la pelota se va al lateral. Ortiz repone el saque de manos. Le queda el balón a Pellegrino. Y bueno, Gutiérrez la rechazó nuevamente al costado. Hay saque de manos que corresponde al equipo de Sebastián Saavedra. Muy bien, el Deportivo Paraguayo está mucho mejor. El Deportivo Paraguayo, otra nueva jugada del Bebu Mendoza, quien no se pudo acomodar para rematar, pero el Deportivo está yendo. Me parece que 30 minutos del primer tiempo, el partido debería tener al menos un gol en el final de este primer tiempo. Encara falta Hernández, queda tendido en el suelo de la Garza. Y amarilla Hernández, ¿Cómo puede ser, Se le está yendo el partido de las manos a Giret, No se entiende, Insólita la amarilla que le acaban de poner a Hernández, Bueno. Fútbol de ascenso, señores. Totalmente errado lo que hizo el árbitro Giret. Era falta contra Hernández por un clarísimo agarrón de camiseta. Terminó cobrando falta de Hernández por tocarla con la mano y amarilla, además, al defensor del Deportivo Paraguayo, que bueno, ahora queda condicionado siendo central. Me parece que es algo totalmente insólito lo que acabó de hacer el árbitro Giret. Paraguayo y la pelota, la toca Pereira. 31 minutos ya de este primer tiempo. Rechaza Hernández. Golpe de cabeza por parte de Palavecino. Ballester y la pelota. Encara González. La marca, la presión por parte de Quevedo y de Lynch. Rebota en Quevedo y se va al lateral. Hay saque de costado y es a favor del conjunto de zona norte del conurbano bonaerense. Lo va a reponer Castillo. Rechaza Lynch.
Le queda el balón a Ortiz. Golpe de cabeza por parte de Herrera. Rechaza Pellegrino. La baja Sogos. Encara a Ortiz. Quiere cambiarla para Mendoza. Por la banda derecha Sogos. Estuvo buena y clarita la intención. No se pudo posicionar mejor el ex hombre de Berazategui. Hablamos de José Sogos. Hay saque de arco. La toca Der. Juega Díaz. Rebotaba en Romero. Y luego una falta, no, se le está yendo de las manos. Increíble, ¿eh? Ahora lo amonestan a Garay, ¿eh? Otro amonestado más, ¿eh? En paraguayo, ¿eh? ¿Qué? Vino con los cables cruzados hoy el árbitro, ¿no, Franco? No sé si con los cables cruzados, pero con la vista un poco cruzada. Me parece que es rarísimo también lo que acaba de hacer Giret. Nuevamente, 2 minutos después de la primera amonestación a Hernández, en apenas 10 minutos, porque fue 22 del primer tiempo a Sogos, 30 minutos Hernández y 32 minutos Tomás Garay. 2 de los 4 defensores del Deportivo Paraguayo con amarilla, el lateral y el central. En apenas 10 minutos, 3 amarillas para el Deportivo Paraguayo. Es rarísimo. Y bueno, sumándole una a Ballester, sacó 4 amarillas en 10 minutos, Pollo. Bueno, hay tiro libre para Ballester. Le va a pegar Gutiérrez. El remate hacia el área. ¡El cabezazo! Casi, no. Casi, ¿eh? Cerquita, ¿eh? Se acaba de salvar Herrera. Lo tuvo Ballester. Turismo San Cayetano para tu giro de dinero a la República del Paraguay. También, si te giraron a través de Western Union, vení con tu clave de giro y retira lo que figura en la pantalla en Turismo San Cayetano. Turismo San Cayetano, junto a su amable clientela, en la semana de su aniversario, le hace llegar el saludo y agradecimiento por prestar nuestros servicios en Turismo San Cayetano. Presiona Ballester en el campo de Paraguayo. Por la banda izquierda encara a Castillo, que tira un centro. Herrera Yocó. La pone en juego para Lynch. Cae Mendoza, un agarrón clare. Y no cobra nada, Giret, ¿eh? No cobra nada el árbitro, ¿eh? Increíble, ¿eh? Un agarrón ahí por parte de Lucas Dera Mendoza y encara Paraguayo, que quiere buscar el primero de esta tarde. Otro choque ahí entre Der y Mendoza. Luego la rechazaba el arquero Gutiérrez. Habrá lateral y es a favor del equipo de Juan Aquino. Bueno, una falta clarísima frente a Mendoza. El árbitro no la cobró. Nuevamente, bueno, está raro, ¿eh? El árbitro se le están escapando ciertas jugadas que por ahí son fáciles. Porque quizás no se quiere complicar tanto cobrando cualquier cosa, pero hay faltas y hay acciones que son bastante claras. Pero bueno, el árbitro hoy tiene un criterio totalmente diferente al que tenemos nosotros hoy. Demoró Gutiérrez la nueva ley de los 8 segundos que tardó en rechazar el balón. Y bueno, hay córner que corresponde a Paraguayo. Algunos resultados en simultáneo. Estrella del Sur, Luján 0-0. Centro que va de Sogos. Golpe de cabeza por parte de Bernal. Se cae Romero y se levanta. La rechaza con un pelotazo largo. No sé si está adelantado González. Efectivamente sí, estaba en posición prohibida. Hay tiro libre indirecto que corresponde a Paraguayo. Bueno, Juventud Unida lo está ganando 1-0 a Claypole. También 0-0 entre Berazategui y Central Córdoba Rosario. Saca chispas, próximo rival a tener en cuenta. Le está ganando en General Rodríguez 1-0 a Atlas. Y bueno, el partido que ustedes lo están viendo a través de esta pantalla, Paraguayo y Ballester 0-0. Uy, no sé si tiró ahí un caño. Increíble el caño de Ortiz, que la cambia y rechaza luego Lucas Der. Una de tubería. Hay tiro de esquina que corresponde al Guaraní. Muy buena acción de Ortiz frente a Herrera.
no solamente frente a Herrera, sino frente a otro defensor más de Central Ballester. Pudo escapar de los dos, pudo hacer una buena acción y nuevamente hay tiro de esquina para el Deportivo Paraguayo. Lynch le va a pegar. El centro, el cabezazo, y luego rebotaba en Mendoza. Yo no sé si el cabezazo de Lugo entraba, Luego la quiso acomodar Mendoza y la mandó por arriba del travesaño. Está queriendo Paraguayo, pero no se le está dando. Ahí saque de arco que corresponde a Ballester. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay, siempre junto al Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano. Vení a buscar tus pasajes todos los días por Ruta Sexta, Ruta 1 o por Clorinda. Multiled, la marca del tiempo, 37 minutos del primer tiempo. Deportivo Paraguayo 0, Central Ballester 0. Centro que va pasado. Oh, llega o no llega. Llega Díaz, el único amonestado en la visita del cabezazo. Débil. Y Herrero Yocó. Rechaza el Capé. Golpe de cabeza por parte del otro Herrera, de Javier. Cae. Apenas lo tocó Mendoza, y Herrera se dejó caer. Escapar de los dos, pudo hacer una buena acción y nuevamente hay tiro de esquina para el Deportivo Paraguayo. Lynch le va a pegar. El centro, el cabezazo, y luego rebotaba en Mendoza. Yo no sé si el cabezazo de Lugo entraba, Luego la quiso bajito, va por la banda izquierda Ballester con González. La pelota se pierde al lateral. Hay salida de costado y es a favor del equipo de Central Ballester. Muy buenas acciones, muy buen primer tiempo de Deportivo Paraguayo, obteniendo siempre las más claras, y esta última después de un cabezazo de Walter el Chino Lugo, que bueno, rebotó lamentablemente en Mendoza. Bueno, ¿y eso? ¿Qué pasa con el árbitro hoy? Pésima la actuación del árbitro, ¿no? Hasta ahora, González cae, se choca con Mendoza, recupera Paraguayo el balón, rechaza con un pelotazo largo Lynch, la busca Sos, cara por la banda izquierda, pero está solito en el medio Ortiz. No rechaza Verdal. ¿Y qué? Ahí saque de arco, sí. Salida del fondo que corresponde a Ballester. Rechaza Gutiérrez. Golpe de cabeza de Garay. Saca Lynch. La toca Der. El pelotazo largo. Golpe de cabeza de Pereira. Hay lateral que corresponde a Paraguayo. ...40 minutos ya de este primer tiempo. Lateral para Ballester. Va a reponer Romero. Juega para Gutiérrez. Paraguayo y la pelota. Lynch que juega para Pellegrino. Encara y cómo corre el hechicero, Sigue Pellegrino. La toca por la banda derecha para Quevedo. Quiere hacer la personal. Tira un centro. Rebotaba en Castillo. Y hay lateral que corresponde al conjunto guaraní. Hay que atajar, dice Herrera. Atacar, corrijo. González no llega. Ahí salía. Se enfrió un poquito el partido, ¿no, Franco? Sí, me parece que bueno, a falta de 5 minutos para que termine el primer tiempo,
el partido se enfrió un poco y gran parte de que esto ocurra es por parte de Ballester. Lo que sí, cuando hay mucho contacto de roces entre los protagonistas, más que nada por el lado de Paraguayo, que ahí recorta con Mendoza. Ahí agarrate después, termino. Pase para Ortiz, rechaza Herrera y la manda lateral. Ahí saque de costado que corresponde a Paraguayo. La va a reponer Garay. La toca Ortiz. Rebotaba últimamente en Mendoza, me parece, sí. Se fue al lateral el balón. Saque de banda. Toca Navarra. La pelota nuevamente al lateral. Nueva reposición de manos para el canalla. Cae Garay. Lo agarró Navarra. Piden tarjeta. Giret no cobra más que la falta. Queda tendido en el suelo Garay. Fútbol interrumpido y por supuesto habrá tiro libre que corresponde a Paraguayo. Ya lo venía siguiendo igual, a Garay con Navarra. Es un duelo que hay que tener en cuenta porque Navarra va a tratar de ser un poco más inteligente y buscar la amonestación a Garay, que ya está amonestado. En este caso, bueno, la falta fue cometida por Navarra hacia Garay, pero bueno, hay que tener en cuenta eso, de que Garay está amonestado. Ahí lateral para Guaraní. Repone Quevedo. Busca Mendoza. Rechaza Castillo. Le queda el balón a Hernández. Toca hacia un costado para Pereira. La juega Lugo. Cambia para la banda derecha para Quevedo. Le queda el balón servido a Pellegrino. Quiere llegar Quevedo. Una falta durísima, clave ahí. Hay un tiro libre al límite del área. Casi si había un poco más de fortuna, pudo haber sido penal, pero fue afuera. Hay tiro libre recontra favorecedor para Paraguayo. Queda tendido en el suelo Quevedo. Y ahí se empujan entre los dos. Entre Eder. Le metió un manotazo a Hernández. Y se calentó un poquito la cuestión aquí, Franco. Bueno, amonestado entonces el número 6, me parece. El número 6 en Central Ballester, Herrera, cuanto ya tenemos tiempo cumplido. Veremos cuánto más adiciona el árbitro. Una falta bastante fuerte frente a Quevedo, que solamente fue amonestación. Y como dijo el Pollo, si había un poco más de suerte, quizás hubiese sido penal. El Deportivo Paraguayo lo mereció mucho más en este primer tiempo y se está llevando un empate de oro Ballestera por el momento. Bueno, hay tiro libre que corresponde a Paraguayo. Está rengueando un poquito Quevedo. Tres hombres en la barrera de Ballester. Socos para darle. ¿Está para un centro, cabeza y gol? En tiempo cumplido ya, 46-10. Llevamos. No vimos cuánto se adicionó. La orden de Giret. Centro. ¡Oh! Y luego la mandaba arriba a volar. Garay. ¿Era Garay? Sí. Ahí saque de arco que corresponde a Ballester. Le pasó
lo de la mala fortuna, Garay, que bueno, no pudo rematar porque lamentablemente sí cayó, pero bueno, el Deportivo Paraguayo está mucho mejor y esperemos que en este segundo tiempo... Uy, ya. El balón que no queda, remate Herrera. Igual estaba adelantado el remate que le pegó Navarra. Y bueno, acaba de culminar los primeros 45 minutos. Por ahora Paraguay y Ballester no se sacan diferencias. Se van igualados sin goles al marcador. Tuvimos varias ocasiones de gol. Sin embargo, la pelota no entró. Y bueno, resultado parcial, 0 para Paraguayo, 0 para Ballester. De a poquito se empiezan a retirar. Bueno, Juan Aquino, que ya es el primero que empieza a caminar hacia el lado de los vestuarios. Quedan hablando ahí entre Pereira, Lynch y el resto de los muchachos. Así que, y bueno, el comentario parcial por parte de lo que sucedió. El análisis, un breve análisis de este primer tiempo por parte del señor Franco Flores. Sí, un jugador de Ballester quien fue quizás un poco aturdido y molestado por Sogos para ese remate que, bueno, básicamente lo apuró a rematar. Y bueno, hablando de Sogos, se gana la primer amarilla. Fue un poco más inteligente y un poco más audaz para poder despejar esas pelotas que bueno, con un poco de suerte el Deportivo Paraguayo pudo llegar, si bien... Golpe de cabeza de Garay, la juega Sogos, pega una vuelta Sogos, le queda el balón servido al Indio, agárrate que se Ortiz para Mendoza, y no puedo creer, no se puede creer la chance. Para los delanteros del Deportivo Paraguayo, el Depor está jugando mucho mejor que Central Ballester y lamentablemente para el Depor y un gran resultado para Central Ballester es que este primer tiempo termine 0-0. Y bueno, ya los protagonistas se retiraron a los vestuarios, así que bueno, estamos en el entretiempo ya, así que bueno, acá lo dejo un ratito con Gustavo Príncipe. Gracias a todos los que hacen posible junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Gema es la marca de la camiseta. Entra en Instagram /Gema para adquirir la camiseta oficial del Club Deportivo Paraguayo. Western Union. Western para hacer giro de dinero o recibir. Si te enviaron, vení a Turismo San Cayetano, te paga lo que figura en la pantalla. Turismo San Cayetano te espera en Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano, por las mejores empresas paraguayas para viajar al Paraguay. Vení. Empresa Guaireña, La Yuteña, La Santaniana, Empresa JC, Expreso Sur, Crucero del Norte, todas las empresas nacionales, Turismo Parque y Crucero del Norte lo vas a encontrar, sus pasajes en Turismo San Cayetano. También podés pagar los servicios y podés pagar tus servicios en Paraguay a través de nuestra ventanilla. Más de 500 servicios en Paraguay podés pagar en Turismo San Cayetano. Lo esperamos todos los días de 8 de la mañana hasta las 19 horas. Atendemos horario continuado. En la semana de su aniversario, Turismo San Cayetano le hace llegar sus saludos y agradecimientos también quienes hacen uso de nuestros servicios. También leemos lo que nos enviaron o dejaron sus saludos también en Paraguayo TV en el canal. Patricio Romero dice, buenos saludos Patricio. No le gusta el comentarista, dice. Ya lo hablamos. Patricio, bueno, a ver, Roberto, Patricio Romero. Patricio, tendría que volver a la cancha vos, Como jugador debe ser malo también, por eso no está jugando. Puede ser eso. También nosotros tenemos la opinión de este lado, ¿no? No le conozco a él, pero le mando un abrazo. Vamos Deportivo, MNF 7355, saludos Jorial. Liliana Acosta, vamos Depor.
Ana Cecilia, ahí le mandamos un saludo también. Saludos desde San Cristóbal, Venezuela, apoyando al Deportivo Paraguayo, a la familia del jugador Ángel Peña. Bien, José Sogo, saludos, asistencia y garra. Claro que sí. Y bueno, esperamos que en este segundo tiempo el Deportivo pueda concretar los goles que se está esperando. Ya son varias oportunidades que se ha perdido y bueno, esperemos que se dé. Bueno, también mandamos un saludo a toda la gente de Rumat, que siempre pone lo mejor también junto a la camiseta del Deportivo. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo desde la cabina de prensa. Leonardo Bogado, le hacemos llegar a todos los socios y amigos también del Deportivo Paraguayo. Desde el Estadio Guaraní, con las cámaras de Dylan de Bernardi, el comentario de Franco Flores y el relato de Ayrton, de El Pollo Acosta, y en los comerciales, mi nombre es Gustavo Príncipe, desde el Departamento de Prensa, Club Atlético Deportivo Paraguayo. Bueno, nosotros nos retiramos un ratito, vamos al receso y bueno, a la vuelta estaremos con ustedes de vuelta para llevarles los segundos 45 minutos. No se muevan de ahí, ya regresamos.
Pereira. La juega Lugo. Cambia para la banda derecha para Quevedo. Le queda el balón servido a Pellegrino. Quiere llegar Quevedo. Una falta durísima, clave ahí. Hay un tiro libre al límite del área.
Estamos de regreso, señoras y señores, con todos ustedes para llevarles a cabo estos segundos 45 minutos. Recordemos que si usted recién se prende a nuestra pantalla, bueno, por ahora, como ven ahí en el marcador, esto sigue 0-0. Bueno, dos variantes en el equipo de Ballester, así que ahora ya vamos a confirmar en breve. Veo que ingresa con la 18 y también número 15 ya... Vamos a reiterar, ¿no? Así que entró con la 18 Nicolás Álvarez y con la 15 Lautaro Fernández, ¿eh? Ya corroboraremos, ya vamos a corroborar por quiénes fueron los cambios. Por ahora ninguna variante en el equipo de Juan Aquino. Esto parece que ya está a punto de arrancar los segundos 45 minutos, así que ninguna variante en el equipo local. Esperando que el señor Manuel Giret dé la orden para que inicie la segunda etapa. Así que, bueno, Franco que anda por ahí, a ver, ya va a estar volviendo, así que, pero ya está por tocar el pitazo del su silbato, el árbitro Giret. Así que, bueno, estamos ahí, esperando, esperando la orden nomás, cuando el señor Giret lo disponga, El silbato del juez, el segundo tiempo en acción. Paraguayo 0, Ballester 0. Vivís aquí por Paraguayo TV y como siempre con la producción de coaradio.net. Hoy veía un golpe de cabeza ahí. La toca... Era Maciel, corrijo. Sí, Maciel era el que entró. Así que... No era Nicolás Álvarez, era Maciel. Bueno, la cuestión es que le queda ahí el balón servido a las manos del arquero Gutiérrez. Ballester y la pelota. Encara por la banda derecha. Rebotaba Castillo. Marca la presión ahí la parte de Quevedo. El remate de González. Pasado. Empezó mejor Ballester este segundo tiempo. En este primer minuto ya del segundo tiempo. Lateral para Guaraní. Lo realiza Garay. Toca Mendoza. La pelota se pierde hacia el costado. Hay saque de manos que favorece a Ballester. Garay que juega para Lugo. Le queda el balón a Lynch. Garay. Toca nuevamente Lugo. Juega Mendoza. Quiere tirar un centro. Lo dejan. No. Hubo un agarrón. Y hay buen tiro libre que quede cerca del área chica. Ahora sí quizá para un centro cabeza y gol, ¿no? La cuestión es que habrá tiro libre y es para Paraguayo, Franco. Bueno, nuevamente una buena acción y un buen aguante con el cuerpo del BU Mendoza. Reiteramos que bueno, durante toda la etapa del primer tiempo, si recién te está sumando, el Deportivo Paraguayo fue ampliamente superior que Ballester y justamente Mendoza era el encargado de hacer estas acciones de aguantarla con el cuerpo. Hay tiro libre para el equipo de Juaraquiro. Le va a pegar Pellegrino. Y luego rebotaba, no sé si Mendoza Sogo que le quiere pegar. Rebotaba luego Pellegrino. Hay saque de arco. Muy buena acción, tanto de Sogos como de Pellegrino, quien fue quien tiró el centro y luego capturó también ese rebote después del tiro de Sogos. No terminó de bajar nunca esa pelota. Si hubiera bajado quizás hubiera tenido un poco más de peligro. Sale la visita desde el fondo. Toca. Rechaza Pellegrino. Palavecino. Valle de la pelota. Encara por la banda izquierda. Luego rechazaba Quevedo. Pellegrino. Sigue Pellegrino. Toca para Sogos. Sogos juega hacia atrás para Lynch. La marca la presión por parte de Maciel. Ahora encara y sigue Lynch por el medio. La va a cambiar hacia la banda izquierda
para Garay, juega hacia atrás para Mendoza que no llega y le queda ahora el balón servido a Castillo. Corrijo, era Álvarez. Luego lo tocaba Lugo, le cometió falta, infracción. Y hay tiro libre que es a favor de Central Ballester. Buena acción defensiva igual de Lugo. Hay que tener en cuenta que, bueno, había quedado desacomodado en defensa el Deportivo Paraguayo luego de la subida de Tommy Garay. No le quedó otra al capitán que cortar con falta. Hay tiro libre para Ballester. Le va a pegar Gutiérrez. 0-0 la cuestión. El centro que va, rechaza Mendoza. Luego tocaba Álvarez. Le pega y rechaza Hernández. Quiere llegar Sogos. Límite ahí el contacto entre Sogos y Palavecino. Ballester tiene la pelota. Tocaba González. Y la pelota se perdió al lateral. Habrá saque de manos que favorece al Deportivo Paraguayo. Exactamente, bueno, justamente con lo de los contactos hay que tener en cuenta que el Deportivo Paraguayo cuenta con 3 amonestados. Justamente José Sogos, Diego Hernández y Tomás Garay. Hay que tener en cuenta que esos 3 jugadores deben cuidarse de cualquier tipo de contacto porque el árbitro está teniendo una actuación que se está basando en tarjetas amarillas. Duro, ahí agarrón, le llegó a manotear la cara Maciel a Hernández y efectivamente se ganó la amarilla. Así que nuevo amonestado, con la 19 Gabriel Maciel. Y hay tiro libre que corresponde a Paraguayo, Gustavo. RODMAD, sistema de gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. RODMAD, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Western Union, te hicieron giro de dinero del Paraguay o hacia el Paraguay para hacer venía Turismo San Cayetano. Además, en Turismo San Cayetano te paga lo que figura en el sistema. Además, puedes comprar tus pasajes, envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Local 1, Enrique de la Fuente, 5146 Sevilla Escaso. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano saluda a su amable clientela también en su semana de aniversario. Habrá salida del fondo para Ballester. La juega Bernal. Un saludito ahí a toda la audiencia conectado a través de nuestro canal y también en coarradio.net. La toca Lynch. Luego rechazaba Lucas Der. Le queda el balón servido a Pereira que la toca para Garay. Garay que juega hacia atrás para Pereira. Revienta el Cacique. El Cacique hablamos de Pereira, porque también hay que recordar que a Central Ballester también lo apodan el Cacique, Así que... luego un duro ahí. Choque entre que le propinó Ortiz a Castillo. Y habrá tiro libre que corresponde a Ballester, Franco. Exactamente, bueno, un duro choque que cobra el árbitro Giret. Falta sobre el jugador de Central Ballester que se está tratando de acomodar un poco más en lo que es la mitad de la cancha para poder así tener un poco más la pelota. Bueno, mandamos un saludo también para todos los que están ahí en el canal. También queremos agradecerles al compañero Nelson Encina. Gracias, Nelsito. Siempre se recuerda de los compañeros de la prensa y esta vez vino con un bizcochuelo riquísimo. Así que hecho por él y en la madrugada de Buenos Aires. Muy bien, excelente. Gracias a todos los que están ahí en la web, también en el canal, en Paraguayo TV, que nos están siguiendo. No se olvide de suscribirte y seguirnos en nuestras demás redes, en Instagram, en Facebook y en la plataforma. ¡Sogos le pega al arco! Pasó cerquita el remate, no sé, parece que rebotó, hubo un rebote ahí de por medio.
Tuvo una chance clara recién Paraguayo y habrá córner, habrá tiro de esquina que corresponde al dueño de casa. Ya lo tiró. Centro que va. Ay. Le queda el balón servido a Pellegrino. Luego le cortaba y la rechazaba Castillo. Hay lateral. Y es para favor de Guaraní. Bueno, ahí estábamos viendo dentro del área el agarrón que estaba sufriendo el Bebu Mendoza por parte de Der. Un agarrón seguido de un empujón que, bueno, el Bebu Mendoza lo va a buscar también. Toca Sogos, Sogos que juega para Quevedo, centro de Quevedo y luego rebotaba en Gutiérrez, pelotazo, busca Ortiz, le queda el balón servido a Mendoza que quiere tirar un centro, luego rechaza con un cabezazo para vecino paraguayo que quiere intentar romper el marcador en esta tarde gris, con Sogos que tira un centro, le cortaba a Gutiérrez. La pelota se pierde lateral, hay salida de manos que favorece al equipo de González Catán. La jugaba Quevedo, luego había un golpe de cabeza. Cae ahí Quevedo, le cometieron infracción a Gabriel González. Será tiro libre para Ballester. Por ahora los resultados en simultáneo siguen empatando Estrella del Sur y Luján 0-0. También Verazatí, Central Córdoba Rosario 0-0. Bueno, Juventud Unida lo sigue ganando 1-0 a Claypole en condición de visitante. Y Sacachispas también hace lo mismo en General Rodríguez, lo gana 1-0 parcialmente a Atlas. Cuando llevamos 10 minutos ya de este segundo tiempo, rechaza ahí Pellegrino la pelota. Se había perdido el lateral, pero le cometieron una falta a Pellegrino. Así que hay tiro libre que corresponde al Deportivo Paraguayo. Bueno, en el entretiempo hubo 2 cambios en Central Ballester. Pollo, no sé si lo habías repasado. No, el 15 no ingresó. No, el 19 y el 18 nada más. Ingresaron con la número 19, Maciel, quien ya está amonestado, y también ingresó con la número 18, Álvarez. Se retiró con la número 8, Romero, y con la número 9, Navarra. Muy bien, Franco. Golpe de cabeza por parte de Hernández. Le cae el balón servido a Pereira. Pifia para reventar Pereira. La recupera Ballester. Encara el canalla con Álvarez que le quiere pegar al arco. Herrero Yocó. La juega para Garay. Mendoza. Uy, sí, claro. Agarrón al Bebu Mendoza. Nada que discutir. Lo tiró al suelo Lucas Der. Y a ver si esta se le da a Paraguayo, ¿eh? Hay tiro libre para el dueño de casa. A ver si... 12 minutos ya de este segundo tiempo. Por ahora 0-0. Por ahora no se sacan diferencias. Paraguayo y Central Ballester. Y Lichi y el centro. El cabezazo de... No llegó para cabecear Pereira, ¿eh? Y pasó de largo nomás el centro de Lynch. Habrá salida desde el fondo. Y es para el equipo visitante. Romad, sistema de gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Romad, junto al Deportivo Paraguayo. Western Union, junto a la camiseta del Deportivo. El broker de Seguros Garay. Seguros Garay, junto al Deportivo. delacruz.com.ar. Entra a TPA, elegí el mejor calzado, paga en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar. Multiled, junto al Deportivo Paraguayo. Y marca el tiempo, 13 minutos del segundo tiempo. Deportivo Paraguayo 0, Central Ballester 0.
Tiene el balón Gutiérrez. La quiere cambiar por la banda izquierda. Encara ahí el hombre de Ballester. Luego la quiso tocar hacia el centro. Saque lateral. Y Hernández la rechazó lateral. Ahí salía del costado que corresponde a Ballester. ...14 minutos ya de este segundo tiempo. Le queda el balón servido a González. Sigue Gutiérrez. Castillo. El centro. Y luego rechaza Garay. No se fue al córner, pero se fue al lateral. Ahí salía del costado y es para el conjunto del canalla. Lo va a realizar Alejo Díaz. Golpe de cabeza por parte de Pereira. Ballester y la pelota. Luego Lynch la manda hacia atrás de donde estamos nosotros, de la cabina. Hay lateral que corresponde a Ballester. Bueno, bien Ballester en este tramo del encuentro está siendo un poco mejor que el Deportivo Paraguayo, quien no puede salir de lo que es su campo, pero bueno, el Deportivo Paraguayo sabemos que tiene esas pinceladas quizás por ahí de Pellegrino o también de José Sogos y el aguante obviamente de Bleu Mendoza, que siempre te crean una ocasión de gol. La busca Lynch, pero rechaza y llega primero Bernal. La pelota no se va. Golpe de cabeza por parte de Mendoza. La busca el indio. Tendido ahí en el suelo. Alejo Díaz. No pasaba nada. Luego la rechazaban y le pega con un golpe de cabeza Hernández. Ahora le queda el balón servido al equipo de Ballester. Encara con la 18 Nicolás Álvarez, que toca hacia la banda izquierda para el número 6. Hablamos de Javier Herrera. Ballester y la pelota. 15 minutos ya de este segundo tiempo. Rechaza Quevedo. El balón nuevamente para Javier Herrera. Bernal. La cambia para Lucas Der. El pelotazo largo. Busca González. Dos hombres en la marca, la presión. Eran Quevedo y Pellegrino. Centro que va al área. Rechaza Lugo. Le queda el balón servido a Sogos. Ahora la controla Gutiérrez. Centro que va. Y un límite al roce ahí entre Garay y Díaz. No pasaba nada. Le quedaba el balón servido a Herrera. Herrera que repone para Garay. El toque para Lynch. Le fue. Oh. Saque de manos para Ballester. Díaz que repone para Palavecino. Palavecino jugaba nuevamente para Díaz y luego Ortiz la mandaba lateral. Saque de banda para el cacique. Toca Mendoza. Rebotaba en Palavecino. La pelota no se va. Encara Lynch. Le queda el balón a Mendoza, la recupera Ballester con Alejo Díaz. Luego un pelotazo largo por parte de Lucas Der. Golpe de cabeza de Hernández. Y agárrate que se va Pellegrino. No pudo. No la pudo controlar Pellegrino porque se la robó Castillo. Y ahora va Ballester por la banda izquierda. Encara, va a tirar un centro. Rechaza Hernández. Bien la Garza. La manda al córner. Hay tiro de esquina y corresponde a Ballester. Buen avance de Central Ballester. Ante la marca muy bien de Gutiérrez. Muy bien Ballester en este contraataque que derivó en el tiro de esquina, seguido por Hernández. Llevaba bastante peligro ese centro. El centro que va, luego rechaza Mendoza. Herrera. Tira un centro, le queda el balón servido a Quevedo. Rechaza el hueso. Le va a quedar el balón servido a Alejo Díaz. Ballester y la pelota. El toque de Álvarez. Juega hacia atrás para Palavecino. Castillo. González. Por la banda izquierda. Encaraba Castillo. El dominio de balones por parte de la visita.
Centro y la rechaza de cabeza Garay. Juega Mendoza. Solo el Bebu, La perdió con Lucas Der. Díaz. Álvarez cae. Hay falta y tiro libre para Ballester. Agotado, agotado el Bebu Mendoza. Se van a venir 2 cambios en el Deportivo Paraguayo. Agotadísimo el Bebu, me parece que es el que va a salir exactamente. Se va a retirar con la número 10 el Bebu Mendoza y se retira con la número 4 Nahuel Quevedo. Hace su ingreso entonces con la número 14 Peña y con la número 20 Reynoso. Bueno, segundo partido para uno de los refuerzos para Reynoso. También ingresó el venezolano Peña. Encara por la banda izquierda González. Sigue González, se le va. Rechazaba Pellegrino y la manda al córner. Hay tiro de esquina que corresponde a Ballester. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo, ofreciendo tus servicios de pasajes a la República del Paraguay por las mejores empresas paraguayas, nacionales e internacionales. Empresa JC, La Santaniana, La Guaireña, La Yuteña, Ñemboyante, Turismo San Cayetano, pasajes a través de Expreso Sur, JC, además de Turismo Parque y Cruceros del Norte. Turismo San Cayetano, local 1, Enrique de la Fuente, 5146, Villas Caso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. Turismo San Cayetano. También apoyando siempre junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, delacruz.com.ar, entra, compra en forma digital y paga en forma digital y recibe la comodidad de tu hogar. También el mejor calzado de esta temporada invierno. Y ya se viene la primavera y el verano, los nuevos calzados que ya están también en vitrina, ya preparado para la venta, que ya la vas a encontrar también en la plataforma de De la Cruz Calzados. Romad, el mejor servicio en gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Gema es la marca de la camiseta. Entra en Instagram /Gema y podés comprar también nuestra camiseta. Multiled, junto al Deportivo Paraguayo, y marca el tiempo de juego. 21 minutos del segundo tiempo. Deportivo Paraguayo 0, de local y visitante Central Ballester 0. ¡Qué remate que acaba de tapar Herrera, por el amor de Dios, ¿Cómo la acaba de sacar el Capé Herrera, Un misil teledirigido ahí a media altura. Le probó por parte del área de afuera, sí. Porque si no se puede llegar al área chica, hay que intentar pegarle desde afuera. Hay tiro de esquina y centro. No lo había dejado. Así que hay tiro libre. Se repite el córner. En 22 minutos de segundo tiempo. Gutiérrez para darle el córner. La orden del juez, centro que va al cabezazo. Rechaza Pereira. Le queda el balón servido a Álvarez. Por la banda derecha, Gutiérrez. Otro centro. Y el balón se fue por detrás del arco de Herrera. Hay saque desde el fondo. ¿Qué será para Paraguayo? Pero bueno, se va a venir una variante más en el guaraní. Exactamente, Pollo, se va a venir con la número 18. El colombiano Cardona se va a retirar con la número 7, entonces José Sogos. Tercera variante en el equipo de Juan Aquino. Le quedan 2 cambios más, ¿no? Y 2 ventanas. Una ventana. Corregimos.
Mientras que a Ballester aún le quedan 2 cambios por realizar. La tocaba Ortiz, luego rebotaba en Lucas Der. Hay lateral para Paraguayo, lo va a realizar Garay. Toca para Lynch. Luego rechazaba Díaz. Hay nuevo lateral para el Guaraní. ...24 minutos de segundo tiempo. Repone. Quiere jugar para... Luego... Vecino. Sale... Paraguay. Y escuchamos a Juana gritando a convencer Cami. No le pega. Nada. Cobró. Increíble. Pero te rey. Ahí saque de arco para Ballester. Me decís Franco, ¿eh? Increíble, ¿no? Que no se haya cobrado yo. Eso era penal, efectivamente, ¿eh? No la cobró. Más, ¿eh? Está sumando de a puchitos el árbitro Giret. Esto claramente después de una muy buena acción en donde fue cambiando de pie a pie la pelota el jugador Federico Pellegrino. Me parece que había contacto con el pie del número 11 del Deportivo Paraguayo. Para mí era un claro penal, pero bueno, para Giret no lo fue. Bueno, señores, sigue la jugada, tocaba para Vecino. Bueno, luego rechaza Castillo, creo que era. Hernández. Recupera. La tiene para Vecino. Quiere cambiarla para González. Pegar como pelota por el fondo. Paraguayo. La Paraguayo. Con Hernández. Peña que toca a Pellegrino. En cero. Solo Garay por la izquierda. La banda ya gol de cabeza. Y la recupera Ter. Y yo. Pelotazo largo. Agarrón ahí entre Hernández. Lo tendía en el suelo. González le pegaba terrible tirón de camiseta. Y al menos es. Podría haber llegado a ser amonestado, pero el árbitro decidió dar continuidad y que solamente sea la falta. La quiere buscar Reynoso. Le pegaba a Der. Rebotaba el Lynch. Cardona que lo tira a Palavecino. Y le cometió falta, infracción. Ahí tiro libre que corresponde a Ballester. Bueno, otra gente más en la visita. Bueno, entonces en Central Ballester con la 15 Fernández, sale en la número 10 Gutiérrez. Busca González, tira centro al área. Hernández. La posicionanos. Por ese Valle. Lo repone Álvarez.
Tocaba Der jugaba nuevamente para Álvarez. Pase ahí filtrado para Alejo Díaz. Una agarrón ahí por parte con Garay. Y el hombre de Ballester le comió el defensor de Paraguayo. O se perdió el lateral. Se había ido. Era lateral. Bueno. Maciel, pase filtrado para la banda derecha para González, que quiere tirar un centro al área. Luego la recupera Pereira. Tocaba Lynch. Luego Pereira nuevamente para Lugo. Reynoso que se cae. Si quiere intentar seguir ahí desde el suelo, se agarra con Lucas Deri. Bueno. Y se calienta un poco la cuestión. Es increíble. Ahora sí, amarilla, Lo tiró Álvarez a Cardona. Amonestado el número 18. Cuando el colombiano quiso intentar salir jugando rápido. Una falta medio infantil, ¿no? Por parte del hombre de Ballester. Hay tiro libre para Paraguayo. Quiere llegar Hernández. Lateral. Lo evitó. La pelota sigue en movimiento. Juega Álvarez. Toca González. Sigue González. Presión por parte de Lynch. Corta Pereira. Garay corrijo. Garay la manda al córner. A de esquina. Servicio desde el córner. Para el equipo de Ballester. Bueno, ahora se invirtieron los papeles. Deportivo Paraguayo es quien no puede salir de la presión de Central Ballester. Le está costando un poco más al equipo de Juan Aquino llegar al área y crear un poco más de situaciones, no tanto al equipo de Sebastián Saavedra. Centro que va pasado. Cabezazo. Se pone ahí el arco y es para guardar. Va a realizar Herrera. El pelotazo largo. Le queda el balón a Lugo. Tendido en el suelo el hombre de Ballester. Nada pasaba. Que se levante Álvarez, dice Giret. Encara Pellegrino por la banda izquierda para Cardona. Cae el colombiano. Ahí se chocan con Alejo Díaz. Sigue él. La recupera. Roba Cardona. Tiene el Lynch. Agarrate que qué tiro va. A Palavecino. La jugada sigue. Cae Maciel. Y ahora sí le cobraron falta, Hay tiro libre para Ballester. Bueno, cobró esa falta el árbitro, pero no amonestó al Álvarez, quien ya está exagerado. Me parece que esa merece una sanción amarilla. Toca para Vecino. Ballester y la pelota. Minutos. González. Centro que va a pasar. Le queda el balón de la casa. El surgido de un argentino de Quilmes. Y habrá servicio de lateral. Repone Der. En 32 minutos ya. De este segundo tiempo. Tiene la pelota. Quiere intentar robarla del Indio. Le queda el balón a Bernal. Toca de. Se fue el balón. Al corresponde a Paraguayo. La toca Garay. Garay que juega para Lugo. Lugo la cambia hacia atrás hacia la derecha. Más al centro para Hernández. Cardona. Luego ahí. Herrera le sacaba a Ortiz.
El balón y la manda. ¿Qué se perdió al lateral? Servicio del costado y es para el equipo Canalla. La recupera Pellegrino. Rebotaba en el hombre Ballester. Pellegrino que repone para Cardona. Pierde Cardona. Herrera, que es el último hombre. Sale jugando Hernández. La tiene Lugo. Cambia para Ian Lynch. Y luego un pase hacia donde no estaba nadie. Le queda el balón al arquero Gutiérrez. Bueno, un poco apurado ahora ante la desesperación del Deportivo Paraguayo de salir un poco de su campo. Hizo que Ian Lynch no levante un poco más la cabeza y termine tirando esa pelota prácticamente dándosela a las manos al arquero Gutiérrez. Se van a venir 2 cambios más en Deportivo Paraguayo, Pollo. Bueno, después cuando venga, pero ahora se viene el contraataque por parte con Alejo Díaz, que tiraba un centro y bueno, rebotaba en Garay. La pelota que cruza la línea de costado y hay lateral para Ballester, lo va a realizar Alejo Díaz. Repone para Palavecino. Pase ahí filtrado para Álvarez. Recupera Paraguayo. Le queda el balón al Indio. Indio que toca para Lynch. Y recupera ahora Álvarez que tira un centro. Herrero Yoko. Bueno, se frena la jugada. Era offside. Sale jugando Pellegrino. Paraguayo y la pelota. Toca Peña. Recupera Ballester con Castillo. Para Vecino. Juega hacia atrás. Para Bernal, que rechaza con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Lugo. La quiere buscar Ortiz. Rechaza Hernández. Le queda el balón a Der. Der que la toca para Díaz. Juega Der. Ballester a los toques. Se resbaló González, nada pasaba. Garay que toca para Reynoso. Reynoso que juega para Cardona. Paraguayo y la pelota. Lugo. Cambia para la banda derecha. Para Peña. Encara el venezolano. Le queda el balón servido a Pellegrino. La recupera. Cae Pellegrino. Nada, dice sí, esta vez la cobró. Esta vez sí la cobró Giret, por favor. Por favor, sí. Una tenía que cobrar Giret, ¿eh? Y esta vez la cobró, y la cobró muy bien, Franco. Exactamente, ahora sí. Cobró la falta y amonestó al número 3, entonces Bernal, cuando tenemos 36 minutos de este segundo tiempo. Amonestado entonces Bernal con la número 3 en Central Ballester y se preparan Leal y Rojas. Se van a hacer ahora los cambios. Se va a retirar con la número 8 Lynch y con la número 9 Ortiz. Bueno, las últimas 2 variantes. Las últimas 2 variantes en el equipo de Juan Aquino. Cardón, sí, Leal. Sacachispa lo está ganando 2-0 Atlas. También lo gana 2-0 Juventud Unida a Claypole. Mientras que acá vamos a tener tiro libre para Paraguayo. Se perfila Pellegrino para darle. No, Cardona que tira un remate al arco. Y el balón que termina toda en la mano del arquero Gutiérrez. Que rechaza de inmediato. Le quedará el balón servido a Ángel Peña. Peña que la cambia para Cardona. Encara Paraguayo por la banda derecha. Se le fue el balón. Hay salida de manos para Ballester. Fernández. Golpe de cabeza Hernández. Rechaza Lugo.
Lo quiere buscar Roja, le queda el balón servido a Pellegrino. Recupera Ballester con Lucas Der. Había un agarrón ahí. ¿Qué quiso hacer ahí Pellegrino? Menos mal que no tuvo en contacto ahí con Der. Hay tiro libre para Ballester. Toca. La va a sacar Bernal. ...38 ya de este segundo tiempo. Golpe de cabeza de Pellegrino. Rechaza a Lugo. Quiere buscar la Perla Rojas. Pero cabeceaba Javier Herrera. Le queda en su primera interacción con el balón a Maxi Leal, que la toca por la banda izquierda para Garay. Garay que la quiere cambiar para Reynoso, que se cae y luego rechaza Víctor Bernal el balón. Le queda y la baja Pereira. Recupera Ballester con Álvarez. Le queda el balón al chino. Juega Lugo. Cardona, engancha y le pega. No va a llegar Reynoso. Rojas al arco. ¡Tapó Gutiérrez! ¡Tapó Gutiérrez! Lo que pudo haber sido el gol de la Perla Roja. No se puede creer, señoras y señores, la chance que acaba de desperdiciar el Deportivo Paraguayo. Gutiérrez le dijo que no a Rojas. Y estuvo cerquita, si no estaríamos gritando el primero, Franco. Muy buena avivada de Rojas para encontrarse ese remate. Luego de la muy buena acción de Reynoso de ir a buscar igual el rebote que iba a proporcionar el arquero. Muy bien igual está el Deportivo Paraguayo en esta última parte del partido. Bueno, la pelota que se perdió por el fondo. Salida del arco de Ballester. Toca Bernal. La juega para Díaz. Rebotaba en Leal. Hay lateral para el canalla de José León Suárez. Golpe de cabeza de Garay. La tocaba Rojas. Hay lateral para Ballester. Está muy bien el Deportivo Paraguayo. Ahora tiene una presión un poco más alta con los ingresos de Reynoso y de Rojas. Va a tener un poco más de velocidad y con el ingreso de Leal va a tener un poco más la pelota. Son piernas frescas que le hacían falta al Deportivo. Encara la Perla. Sigue Rojas. Rojas para la banda izquierda. No sé si engancha y le pega. Engancha y le pega. ¡Le pegó! Y no sé si hubo un rebote, ¿eh? Hubo un rebote efectivamente en el nombre de Ballester. Paraguayo que se está despertando. Paraguayo que quiere intentar que esto no termine 0-0 mientras que va un centro. Luego rebota el Leal. Rechaza por ahí Fernández. Busca a Pellegrino. Juega hacia atrás para Peña. Peña que la toca para... hacia la banda izquierda para Garay. Garay que tira un centro, la quiere cambiar para Cardona. Rebotaba en Castillo. Luego un golpe de cabeza por parte de Cardona. Quiere buscarla de la cabecera Lugo. Le deja el balón servido a Cardona que la toca para Pellegrino. Pellegrino, sigue Pellegrino. Pase filtrado para Leal, pero se le anticipa Alejo Díaz y la manda al córner. Cuando ya estamos llegando ya en 42 minutos de este segundo tiempo, hay tiro de esquina para Paraguayo. Qué bien que está el Deportivo Paraguayo. Reiteramos, los cambios le hicieron muy bien al Deportivo Paraguayo. Muy buen ingreso de Brian Rojas, quien ya tuvo en sus pocos minutos las dos más claras del encuentro. Las dos más claras del segundo tiempo. El centro que va y luego cabezaba, la peinaba Reynoso y no pudo llegar Rojas. Hay saque de arco para Ballester. 42 minutos. Ballester intentando resistir. Parece que quiere intentar firmar el empate, ¿eh? Paraguayo que se animó en este último tramo de la segunda etapa, ¿eh? Pero no estuvo tan fino para invocarla.
La busca Rojas, encara por la banda izquierda Pellegrino, le queda el balón servido, llegará Reynoso, no. Rebotaba en Bernal, se pone nervioso el número 3 de Ballester. Se le fue la pelota al córner, hay tiro de esquina y es para el equipo de Juan Aquino. A falta solamente de 2 minutos para que termine este tiempo regular, Deportivo Paraguayo va y busca y sigue intentando abrir el marcador que ya debería haberse abierto en la primera parte, en donde el Deportivo Paraguayo fue muy superior a Central Ballester y el Deportivo Paraguayo está terminando muy superior también a Central Ballester en estos últimos 5 minutos. La acomoda Cardona. Y esto no puede terminar 0-0. Cardona y el centro. Luego rebotaba en la cabeza de Álvarez. No era Álvarez, era un hombre de paraguayo. Más efectivamente Peña. Hay salida del fondo y es para Ballester. Intentó de arriba el Deportivo Paraguayo nuevamente, la pelota y un cabezazo de Ángel Peña que no prosperó y se fue bastante por encima del arco de Gutiérrez. El Deportivo sigue intentando y sería un premio a todo este esfuerzo que está haciendo el Deportivo. Bueno, 4 minutos más dio el árbitro, así que vamos a ir hasta los 49, Pollo. Así es, tal cual, hasta los 94 para ser más exactos también. Hay lateral para el Guaraní. Lo va a realizar Peña. En tiempo cumplido ya. Bien, lo decía Franco recién. Iremos hasta el minuto 49 de este segundo tiempo. Paraguayo reaccionó, pero no está firme para mandar el balón dentro del arco de Gutiérrez. Golpe de cabeza por parte de Castillo. Tocaba Peña. Qué buen robo ahí por parte de Peña. Luego González lo estorbaba. Peña la manda al lateral. Quiere Pellegrino que evita el saque de costado. No. Se había ido cuando la tocó Pellegrino. Saque de costado para Ballester. Gol. Pelotazo largo. Lo sacaba Javier Herrera. Garay el pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo. Otro golpe de cabeza por parte de Lugo. La toca Maxi Leal. Paraguayo y la pelota. La juega el chino Lugo. La cambia para Diego Hernández. Hernández que la juega para Peña. Por la banda derecha encara Paraguayo. Rebotaba en González y la manda lateral. Repone nuevamente Peña y la juega para Pellegrino. Cae y falta. ¿No? Esta vez no la cobró Giret. La pelota se perdió al lateral. Repone el equipo de Ballester. Le quedará el balón servido a Chino Lugo. Tiene que ser esta. Juega, se trapa para Pereira. Paraguayo y la pelota. Le queda el balón a Reynoso, rechaza Der. Golpe de cabeza de Lugo, busca Leal. Y bueno, creo que era entre Leal y Castillo. La cuestión, hay tiro libre que corresponde a Ballester. Exactamente, Pollo, tiro libre que pertenece en defensa a Central Ballester. No puede salir y está tratando de enfriar un poco el partido Central Ballester en este momento. El Deportivo Paraguayo va con todo a buscar la victoria. La perdida Leal. Rechaza Garay. La pelota se pierde lateral. Hay saque de banda. Y es para Ballester. Toca Garay. Rechaza Lugo. Golpe de cabeza Rojas. 48-10.
Toca Lugo, rechaza Garay. Saque de banda para Ballester. Está jugando muy bien el Deportivo Paraguayo, tiene que mantenerse sereno, tranquilo, porque bueno, ahora la posesión en ataque la tiene Central Ballester y esto puede ser muy peligroso faltando 1 minuto. Rechazaba Garay. Y la manda al córner, la última, cuando estamos ya casi en 49, La última va a ser para Ballester. A rechazar esta como sea. Con alma, vida y corazón. Le va a pegar Álvarez al córner. Centro que va, un misil tiró, rechaza con un golpe de cabeza. Reynoso quiere buscar a Pellegrino y agárrate que se va Paraguayo con la contra. Llegarán Cardona y Reynoso. No puede evitar Reynoso, el lateral se cayó. Y esto fue lo último porque acaba de culminar el encuentro por el postergado de la fecha 20 entre Paraguayo y Central Ballester. No se sacaron diferencias, igualaron 0-0, pero es un punto que sirve para seguir intentando escalar. Quizás no se pudo haber sumado, no se sumó a 3, pero lo importante, si no se puede sumar a 3, tampoco quedarse con las manos vacías. Así que Paraguayo y Ballester no se sacaron diferencias. Igualaron 0-0, Franco. Exactamente, Pollo, en una nueva jornada por lo que fue la fecha postergada de el torneo de la primera C. Deportivo Paraguayo igualó de local 0-0 frente a Central Ballester en un partido en donde el Deportivo Paraguayo mereció mucho más, mereció ganarlo, tuvo las más claras del partido, tanto con el Bebu Mendoza como con Lynch, como con Sogos, y las últimas dos, que fueron las más claras de todo el segundo tiempo, las tuvo el ingresado Brian Rojas, quien quizás con un poquito más de suerte podría haber marcado la diferencia. El Deportivo Paraguayo suma un punto que es beneficioso porque no perdimos, entonces es beneficioso obtener así sea un punto. Nos queda este sabor amargo, obviamente, porque el Deportivo Paraguayo mereció mucho más la victoria, pero de igual forma dejó una muy buena cara conforme a el partido del lunes que viene frente a Sacachispas. Así tal cual, vos lo dijiste, Franco, que Paraguayo va a estar visitando a Sacachispas el próximo lunes a las 3 de la tarde en el estadio Roberto La Rosa, en Villa Soldati. Bueno, Central Ballester también jugará el mismo día y mismo horario, visitando a Fénix en la cancha de Estadio Ciudad de Libertad, la casa de Ferrocarril Midland, donde el conjunto del Cuervo, hablamos de Fénix, donde hace sus veces de local allí porque no tiene estadio propio. Así que, bueno, algunos de los resultados en simultáneo que acabaron de culminar. Así que Verazategui le ganó 1-0 a Central Córdoba de Rosario. Luján lo gana 1-0 a Estrella del Sur. Juventud Unida está ganando 2-0 a Claypole. Y Sacachispas está haciendo lo mismo también con Atlas, lo que lo gana 2-0 ahí en General Rodríguez. Así que bueno, culminó aquí. No hubo grito de gol hoy en esta tarde de gris del Estadio Guaraní aquí en Villa Escaso, en González Catán. Bueno, algunos saluditos y dejaron, vamos a pasar con los últimos saludos que quedaron ahí en la transmisión, así que para ver si cumplir, para ver que no se me escape nadie, así que bueno, bueno, saludos ahí para Brian, para Pura Sangre, vamos Super D por el aguante de Asunción. Así que acá hay uno dice, con la camiseta dice Reynoso es el clon de Julián Álvarez. Vamos Reynoso, el Divo Herrera. Saludos también ahí para Genaro, para Luciana. Lucas 102 y Pablo Grance, saludos de Villeta, Paraguay. Fuerza para Paraguayo. Así que bueno, ya nos vamos retirando ya de a poquito aquí en
de este hermoso lugar que, bueno, parece que ahora que terminó el partido se quiere intentar asomar el sol, ¿no, Franco? Exactamente, ¿eh? Esperó a que finalice el encuentro para poder salir el sol y bueno, seguramente que para tomar alguna linda foto de este hermoso día, porque más allá de este resultado, el Deportivo dejó una muy buena cara y fue un hermoso encuentro, la verdad. Muy buen partido tanto del Deportivo Paraguayo y muy buen aguante tuvo Central Ballester para con el buen juego del Deportivo Paraguayo. Y bueno, Franco, así que ha sido un placer, como siempre, ¿eh? Estaremos el lunes allá en Villa Soldati. Exactamente, nos veremos lo más probable el lunes que viene, lunes 10 a las 15 horas, en Villa Soldati para Sacachispas frente a Deportivo Paraguayo. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Bueno, yo estaré aquí con el jueves, con el partido de la reserva del equipo de Marcelo Enrique. Paraguayo va a estar recibiendo el jueves a las 11 de la mañana a JJ Arquiza, así que yo estaré con ese encuentro para llevarles a cabo a todos ustedes. Y bueno, por supuesto, también estaremos el próximo lunes allí en Villa Soldati con todo el equipo para llevarles un nuevo partido, del querido Club Atlético Deportivo Paraguayo. Así que bueno, nos vamos despidiendo aquí, ya nos vamos retirando. Así que en nombre de Franco Flores, de Gustavo Príncipe, estuvo en las cámaras Dylan de Bernardi. Y bueno, mandarles un fuerte abrazo a todos y será hasta entonces. Hasta la próxima. Chau, chau.